Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de aquí de Acabi. Espero que los próximos minutos que usted va a estar con nosotros pueda crecer en la palabra y pueda crecer en el conocimiento de lo que el Señor nos quiere enseñar a través de los grupos del tiempo de Jesús, esos grupos religiosos. Y Acabi está aquí para ser parte de su crecimiento espiritual. Pero antes tengo que decirle perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido y estoy hablando de estos temas. Así que adelante, mi amado hermano, tome su pluma, su papel, abra su Biblia y estaremos viendo los grupos sectarios del judaísmo. Hoy estaremos viendo los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya estamos, esta es la quinta clase. Vamos a estar terminando con los esenios. Así que si es la primera vez que usted está viendo uno de nuestros videos, vaya a nuestro canal y ahí en Acabi va a poder mirar los grupos sectarios, 6 grupos principales sectarios del tiempo de Jesús. Así que hoy lo voy a invitar para que juntos podamos ver los fariseos. Iniciamos nuestro viaje. El término fariseo viene de la palabra hebrea peruchín, espero estarlo pronunciando bien, que significa separados. Un sobrenombre que parece que no molestó mucho a los fariseos, pero este sobrenombre fue puesto después de la expulsión del Sanedrín por Juan Hircano. Hubo un problema por ahí, entonces saca a los fariseos del Sanedrín y desde ahí le empieza a llamar fariseo. Ya con el tiempo vamos a ver el Sanedrín compuesto por saduceos también y por fariseos, pero desde ahí viene la palabra fariseo, quiere decir separados, o sea, son los expulsados, y Juan Hircano lo hizo. Los historiadores entienden que se originó este grupo después de la revuelta de los macabeos, esto porque ellos estaban en contra, los fariseos judíos estaban en contra de la política helenizante. Vuelvo a recordarles a aquellos que han visto todos estos videos de los grupos sectarios que hubo un tiempo cuando estaba el templo de Jerusalén siendo atacado por Antíoco y él viene para atacarlo, para profanar el templo. Después se levantan los macabeos para limpiar el templo y decir, no, nuestro templo es usado exclusivamente para nuestro Dios. Entonces de ahí es cuando nacen varios grupos de los cuales ya hemos estado viendo como los saduceos. De ahí surge el grupo, los fariseos, y los esenios también surgen en esta misma época, por allá en el siglo II antes de Cristo. ¿Ok? Debemos de tener en cuenta que no todos los fariseos creían de la misma forma, ya que dentro del fariseísmo encontramos 2 escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel, 2 escuelas que están dedicadas a enseñar lo que es la Torá y lo que es la tradición oral. Entonces hay 2 escuelas y bueno, vamos a dar cuenta que Shammai era un maestro impaciente y era muy estricto en su interpretación de la Torá. Se dice que era muy celoso, con mucho celo. Sin embargo, Hillel, otro de los maestros que se dedicaban a enseñar a que los alumnos repitieran la Torá, repitieran la tradición oral, él era más indulgente, él era más compasivo en las interpretaciones. Entonces tenemos una escuela muy rígida que era la escuela de Shammai y otra escuela que era más tranquila dentro del grupo de los fariseos, de los que están estudiando. Se cree que Jesús
y Pablo pertenecieron a la escuela o estudiaron de la escuela de Gilel. Recuerde, todo varón judío tenía que aprender, después de los 12 años, tenía que aprender de la Torá, tenía que aprender. Entonces, aquí estamos viendo que ellos de niños fueron educados y se cree que fueron educados en la escuela de Gilel. Y ahorita vamos a ver algunas de las razones del por qué se cree que Jesús y Pablo fueron parte de esa escuela de Gilel, una escuela que es más indulgente, que es más compasivo en la interpretación. Se dice que en la escuela de Gilel, Gilel mismo enseñaba a sus alumnos y le dijo: lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a tu prójimo, perdón. Lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la ley. Y después vemos a Jesús predicando y trayendo ese verso, esa enseñanza de la escuela rabínica de Gilel. Y él lo dijo de esta manera, lo registró Mateo capítulo 7, el verso 12. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si se da cuenta, tiene un enorme parecido, es prácticamente lo mismo. Lo que no te gusta a ti, no se lo hagas a tu prójimo, esto es toda la ley. Y Jesús le dice: todo cuanto quieres que los hombres te hagan, hazlo tú también a ellos, porque este es la ley y los profetas. Entonces ahí vemos a un Jesús predicando parte de las enseñanzas de Gilel. El grupo de los fariseos creía que la verdadera comunidad mesiánica, que cuando sucede el día del juicio, va a ser la primera en ser salva. O sea, los fariseos están esperando al Mesías, y una comunidad que está entregada completamente a la fe, a la esperanza de la pronto venida del Mesías, cuando el día del juicio, ellos son los primeros que van a ser salvos. Era una parte muy importante del pensar fariseo. Pero también los pilares básicos de los fariseos era la pureza. Ellos creían mucho en la santidad. Las prescripciones de la ley estaban bien aferrados, atados a lo que es la Torá y a la tradición oral. Por lo tanto, ellos saben hacer obras caritativas, buenas obras. Ellos están dispuestos a servir. No así como los herodianos. Usted puede ver quiénes eran los herodianos aquí en nuestro canal, que eran personas que no estaban interesados en dignificar al ser humano. Sin embargo, los fariseos sí estaban dispuestos a hacer buenas obras por el menos afortunado. A pesar de que era un grupo grande, podríamos decir, en realidad era un grupo pequeño. En el tiempo de Jesús se cree que había más o menos de 6,000 a 7,000 fariseos en toda Palestina. Esto cabe recalcar que había un gran número de sacerdotes que eran fariseos. Entonces pone interesante, porque imagínate tú en el templo en el cual se adoraba a Dios, se encuentra dos grupos de sacerdotes. Unos eran los sacerdotes saduceos, que ellos creían y afirmaban que eran descendientes originales del sacerdote Sadoc, aquel sacerdote que había consagrado y ungido a Salomón. Entonces los saduceos estaban allí en el templo, sacerdotes saduceos y sacerdotes fariseos. Los sacerdotes saduceos solamente creen en la Torá. Los sacerdotes fariseos creen en la Torá, pero también creen en la tradición oral.
Entonces hay dos grupos con dos puntos doctrinales totalmente diferentes, pero sirviendo con un mismo propósito, honrar a nuestro Dios. Es interesante notar eso. Es interesante saber cómo los fariseos están ahí mezclados con los sacerdotes de Sadot. Los fariseos también tenían unas extraordinarias semejanzas con las comunidades esenias. Busca en nuestro canal la próxima semana, donde estaremos hablando de estos grupos sectarios del judaísmo, a los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Ahí te voy a explicar un poquito más y el por qué se cree que los fariseos y los esenios se parecen mucho. Hay muchas cosas muy parecidas. Así que los esenios también surgieron en aquella revolución macabea 2 siglos antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando Antíoco quería profanar el templo, el santuario del Dios de Israel, y la familia de los macabeos se levantan para purificar el templo. Así que es interesante la historia, cómo se nos va presentando. Aquí tenemos un poquito más de cómo llegaban a ser fariseos los jovencitos. Los fariseos y los esenios tenían un patrón muy similar para aceptar a un candidato, ya sea que el jovencito quería ser esenio o el jovencito quería ser fariseo. Estos grupos tenían un escriba, tenían un inspector. Este inspector tomaba al joven, le daba a conocer las disposiciones jurídicas secretas de la comunidad. El candidato prestaba juramento de entrada y de ahí se le consigna en la lista de miembros para pasar por una prueba durante 2 años, al término del cual se le consideraba miembro en pleno derecho. Eso quiere decir que hasta ahora lo que tenemos en la escritura, el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, cuando él tomó la decisión de ser fariseo, tuvo que ser aceptado, tuvo que pasar una prueba de 2 años antes de ser fariseo. Y wow, que Pablo en algún momento lo dijo. Permítame. Soy fariseo de fariseos. Es interesante notar en qué consistía y cómo llegaban a tomar parte los hombres de este grupo. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Por eso le digo que es interesante notar esto, porque los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. Y vea, ellos dos están en el templo, los saduceos y los fariseos. Unos no creen que cuando se muere hay algo más allá, y los otros dicen, nosotros creemos que hay un pago para el que hace el bien y hay un pago para la persona que hace el mal. Es interesante notar esto. Ahí, cuando usted abre ya el Nuevo Testamento, va entendiendo más o menos o mucho mejor de lo que te estoy hablando ahora. Ellos creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la muerte. Lo tenemos ahí, lo que dije, los justos son resucitados con un nuevo cuerpo material. Los malvados sufren un castigo eterno. No hay aniquilación. Ya los fariseos creían que había algo parecido a un infierno. La resurrección se va a realizar al final de los tiempos, cuando se venga el reinado mesiánico. Usted lo conoce ahí como el milenio, por ahí. Permítame controlar aquí mi ratoncito. Los fariseos
admitían la existencia de ángeles y demonios, mientras que los saduceos no. Es bien interesante. Voy a tener que grabar otro video solamente para tratar el servicio a Dios en el templo entre los fariseos y los saduceos. Óigame, qué interesante es eso. En el tiempo de Jesús va a ser un tema muy interesante ver, mirar, estudiar, escudriñar cómo dos grupos sectarios están sirviendo como sacerdotes en el templo con puntos doctrinales totalmente opuestos. Espere ese video, lo vamos a hacer pronto. Vamos, sigamos con los fariseos. Para la concepción farisaica de la religión resultaba básica la creencia de que el exilio babilónico tuvo su origen en el hecho de que Israel no guardó la Torá. O sea, los fariseos decían, Dios castigó al pueblo de Israel por no guardar la palabra, por no someterse a la ley mosaica. Y Dios mandó a Nabucodonosor para someternos a un castigo de más de 70 años o 70 años, porque no obedecimos. Entonces, con este celo, al tener esa historia del pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia y conociendo la palabra, la Torá, dijo, tenemos nosotros que obedecerlo. Para esto, ellos empiezan a trabajar y una de las primeras tareas de los escribas, de los fariseos, fue determinar el contenido de la Torá escrita. Que para esto constituyen y sacan en sus estudios 613 mandamientos, de los cuales 248 son positivos y 365 son negativos. Así que ya tenemos ahora cómo los fariseos, los escribas, tienen ahora una explicación de la Torá. ¿Por qué? Porque para los fariseos, es decir, no queremos que venga otro cautiverio a causa de no obedecer la palabra del Señor. Ese era el pensamiento de los fariseos. El fariseo estaba convencido de que solo ellos tenían la recta interpretación de la Torá y ellos sostenían también la tradición oral que provenía desde el tiempo de Moisés, la cual fue dada en el Sinaí. Los judíos, por lo tanto, dentro de la tradición oral, dentro de la interpretación de la ley o de la Torá, ellos no comían sin haberse lavado las manos, porque era parte de la tradición oral. No podían comer sin haberse lavado las manos. Por eso en algún momento hablaron con Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos están comiendo sin haberse lavado las manos? Porque ellos defendían con mucho celo la ley, porque tenían miedo a que viniera un castigo más de parte de Dios. Sin embargo, estamos viendo por el otro lado de la moneda, ahora como Juan el Bautista llama a los fariseos y a los saduceos. Oh, no porque eran parte del cuerpo sacerdotal, no, sino eran entre el grupo que interpretaban la palabra, que deberían de guiar al pueblo, y le llama raza de víboras. Y después vemos a Jesús también cómo denuncia el orgullo, la hipocresía y la negligencia de los elementos esenciales de la ley. Vea. Pero Jesús está denunciando. Juan el Bautista los está denunciando. Porque a pesar de que eran celosos en guardar la
la Torá, había ciertos elementos bien importantes de los cuales Jesús y Juan el Bautista los reprenden. Ellos se están pasando por alto. Porque vean, los fariseos juzgaban a los judíos que ejercían determinados oficios que ellos consideraban impuros, como los publicanos. ¿Por qué? Les recuerdo, los saduceos estaban a favor de pagar impuestos a Roma, pero los fariseos estaban en contra de pagarles impuestos a los romanos. Y había un grupo de judíos que trabajaban como publicanos. O sea, ellos recaudaban los impuestos. Los saduceos favorecían a los publicanos. Cuenta entre ellos a un Mateo, que podríamos decir que Mateo tiene favor con los saduceos. Pero los fariseos están enojados con Mateo porque Mateo recoge impuestos. Entonces, para los fariseos, el grupo que estamos estudiando hoy, Mateo era un impuro. Eran considerados impuros las prostitutas. Eran considerados impuros los pastores. Y ahí el primer mensaje que viene desde la eternidad al tiempo es cuando unos ángeles le llaman a los pastores, a los cuales los fariseos le llaman impuros. El Dios que está en el trono decide mandar el primer informe de que el Mesías había llegado a unos pastores, a unos impuros. Así que para este grupo de gente impura, para los fariseos, aún sentarse a comer con ellos o invitarlos a su casa era sufrir contagio. Era decir, era que ellos también se tenían que declarar impuros. Jesús llama a un publicano para que sea portador de la gloria del Señor, a un Mateo. Permite que una mujer venga y le lave los pies. Se sienta frente a una mujer en un pozo para hablarle. Y son los pastores quienes reciben la revelación de que el Mesías ha llegado a este mundo. O sea, la divina providencia, la eternidad, nuestro Dios, va en contra de esa hipocresía, de esa falsa pureza de la cual participan y practican y predican y exigen a otros los fariseos. Pero también tenemos que darnos cuenta que Jesús se llevaba bien con algunos fariseos, al menos en 3 ocasiones registrados por Lucas. Jesús es invitado a casa de algún fariseo para comer. O sea, si había fariseos que consideraban impuros a otros que no podían comer. Aquí surge una buena pregunta, ¿eh? Y ahí se lo dejo a usted. ¿Qué piensa usted cuando están los fariseos que en la mesa donde está Jesús comiendo con este grupo de fariseos que podríamos decir que son buenos, pero que hay fariseos que van a criticarlo porque entre la mesa se va a encontrar a un Mateo que era recaudador de impuestos, ahora sentado con ellos, que era considerado impuro? Oye, qué interesante es conocer la escritura. Qué interesante es conocer el contexto que se está llevando a cabo en la mesa. Pero también algunos de los fariseos se acercaron con Jesús y le dijeron que Herodes Antipas
allá el jefe de los herodianos. ¿Recuerda? Cómo planeaban matarle. Y los fariseos son de los que vienen y pasan la voz. Y le dicen los fariseos a Jesús. Los fariseos no están a favor del mensaje de Jesús, pero hay un grupo de fariseos que son buenas personas, que ahora se están aliando con Jesús. Y uno de ellos, uno de estos fariseos, usted lo puede ver en Juan, en Marcos, de un Nicodemo que viene y platica con Jesús. O sea, no todos los fariseos eran malos. Encontramos a un Nicodemo que viene y habla con Jesús. Sabemos de otro fariseo llamado Gamaliel que defendió a los apóstoles cuando los fariseos los querían matar. Esto está en Hechos capítulo 5. También tenemos a un grupo de fariseos que defendió al apóstol Pablo. Recuerda que Pablo era fariseo. Entonces debería de haber tenido amigos ahí que después de que abrazó las buenas nuevas, el evangelio, todavía siguió teniendo contacto y tal vez ese grupo de amigos. Digo, no, yo aquí te voy a defender, Pablo. Yo conozco a Pablo. Yo sé que es celoso, defensor de la fe, defensor de la ley. Era fariseo de fariseo. No, aquí estoy yo. Mire, ese grupo de fariseos defendió a Pablo cuando Pablo ya profesaba una fe diferente al grupo farisaico. Muchos de los primeros creyentes en Jesús eran fariseos, aunque muchos de ellos querían judaizar ahora a los gentiles, pero eran fariseos, era de ese grupo exclusivo, podríamos llamar, que interpretaban la Torá de una manera muy celosa y que se apegaban a la tradición oral. Pablo mismo afirmó que era fariseo e hijo de fariseo. Entonces podemos ver aquí en un resumen que los fariseos se apegaban a la interpretación con mucho celo a la Torá o al Pentateuco, a la ley. Ellos se dedicaron a escribir, a interpretar esa Torá y a describir aquellos 613 mandamientos para que la gente los pudiera entender y pudiera así cumplir con la ley. Pero también defendían la tradición oral que venía desde el tiempo de Moisés. Creían en la inmortalidad del alma, que hay algo más allá de nuestra muerte. Creían que hay un juicio, que hay un galardón para los que hicieron cosas buenas, pero también hay un castigo para los que hicieron cosas malas. Esperaban al Mesías. Los fariseos estaban ahí en el grupo o en el cuerpo de sacerdotes que servían en el templo. Encontramos fariseos que quieren matar a Jesús, pero también encontramos fariseos que hacen alianza con otros grupos para matar, para llevar a juicio a Jesús. Por otro lado, encontramos fariseos que invitan a Jesús a comer. Tenemos fariseos que le avisan que Herodes lo quiere matar. Tenemos fariseos como Nicodemo que va y lo visita y platica y tiene un diálogo teológico con Jesús. Encontramos fariseos que defienden a los apóstoles. Encontramos fariseos que creen en el mensaje de Jesús. Entonces, amados hermanos,
no todos los fariseos eran malos. He llegado a esta conclusión. No todos los fariseos eran malos. Por ello le digo ahora, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque me atrevo a hablar de estos temas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos vemos próximo video con ese grupo sectario de los judíos en el tiempo de Jesús, que se llamaban los esenios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este video. Sé de bendición a otros. Hasta pronto.